Bueno, continuando con el aula que estamos viendo, el aula virtual de tejido conectivo o tejido conjuntivo, lo que vamos a ver en este caso son las clasificaciones. Hay una subdivisión en esta clasificación que nosotros podemos dividir en dos partes. El tejido conectivo propiamente dicho y el especializado. También lo pueden encontrar como especial, ¿sí? Tejido conectivo especial. Eso lo vamos a detallar en las próximas aulas porque tiene varios componentes que son importantes para nuestra capacitación, ¿sí? Es importante lo que tenemos que ver en especializado o especial, por ejemplo, todo lo que son el sistema sanguíneo, ¿sí? El sistema óseo, el cartílago o cartilaginoso, que podemos encontrarlo, y el adiposo, ¿sí? Acá podemos encontrar, puede ser sangre, yo puse sangre, pero también puede ser sanguíneo, óseo, cartilaginoso y adiposo. Después nosotros en los próximos videos lo vamos a ver más detallado cada uno de esos componentes, ¿sí? Lo que nos vamos a atender hoy o en este videito va a ser el tejido propiamente dicho. Algunos también le ponen fibroso. Yo creo que propiamente dicho se refiere a... ¿por qué se dice propiamente dicho? Porque es propiamente dicho lo que dice la palabra, ¿sí? Tejido conectivo, ¿sí? Entonces vendría a ser como un tejido conectivo puro, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Se dice propiamente dicho porque es lo propio que hace la palabra de conectividad o conexión o conjunción, ¿sí? Bueno, lo mismo acá como hablamos hace rato en el videito anterior, vamos a encontrar varios autores y varias clasificaciones. Yo traté de armarle por lo menos la que para mí me parece más fácil o más fácil para comprender. Los mayores autores van a hablar del tejido conectivo denso y laxo, ¿sí? Que son los más abundantes en el cuerpo. Pero también tenemos lo que es el mucoso y el reticular, ¿sí? Esos dos van a estar bastante eh, acompañados, van a estar bastante en varios lugares, porque son por ahí los músculos, tienen una forma más acuosa, ¿sí? Una forma más líquida, una forma más de semisólida. Entonces, van a cumplir una función más de amortiguación, van a cumplir una función más de adhesión por ahí entre componentes o entre tejidos, ¿sí? Por ejemplo, entre los espacios que hay entre órgano y órgano, por ejemplo, nosotros vamos a tener una conexión, ¿sí? Esa conexión la va a hacer el tejido conectivo. La mayoría de esos componentes van a ser mucosos o reticulares, ¿sí? Acuérdense que el reticular, como hablamos en el anterior también, son vainas bien finitas que van envolviendo fibras de colágenos. Entonces le van generando proteínas de glucoproteínas, que esas glucoproteínas van haciendo procesos de adhesión, ¿sí? Van formando como abrojos que van uniendo tejidos, ¿sí? Y el mucoso va a tener una función más de... acuérdense que el mucoso, en realidad la función que va a cumplir el mucoso, en alguna de las funciones, es que al ser tan denso el ambiente o tan denso ese líquido, todas las partículas que quieren entrar, o las bacterias que quieren entrar, o los componentes nocivos que quieran entrar, le va a costar mucho pasar por todo ese gel, ¿sí? Diferente sería que sea un líquido muy aguado, o que sea muy líquido, o que tenga, por ejemplo, una membrana permeable. Entonces, antes de pasar a esa membrana o antes de tener contacto con la membrana, va a tener que pasar por toda esa mucosidad. Y esa mucosidad va a tener muchos componentes, como hablamos en el video anterior. Por ejemplo, que acuérdense que nosotros en el tejido teníamos tres componentes fundamentales, ¿sí? Que son las fibras, las células de cada tejido y la sustancia fundamental. Y en la sustancia fundamental teníamos iones, teníamos agua, teníamos glucoproteínas, ¿sí? Teníamos protoglucanos, que tienen propiedades defensivas, propiedades estructurales y propiedades, por ejemplo, de alimentación y lubricación. Bueno, volviendo a lo más importante o a los componentes más abundantes en el cuerpo, vamos a encontrar el tejido conectivo propiamente dicho, denso y laxo. Acá en realidad se refiere cuando es de denso y laxo es a la cantidad de fibras que van a poseer, ¿sí? No quiere decir que el tejido laxo tenga pocas fibras, va a tener fibras, pero su mayoría de fibras van a ser elásticas, ¿sí? Y el tejido laxo lo que va a tener mucha sustancia fundamental, ¿sí? Acuérdense cuando nombramos sustancia fundamental, lo que nombramos recién, todas esas con sustancia amorfa que le decíamos, ¿sí? Va a ser
va a tener un poquito de gelatinosa, va a ser una consistencia más babosa, ¿sí? ¿Qué función va a cumplir este tejido? Va a cumplir una función adhesiva, va a ser bien adhesivo, ¿sí? Mira, cuando nosotros cortamos la carne, por ejemplo, y queremos sacar por ejemplo, dividir un pedacito para otro lado, o por ejemplo dividir un poco la carne, vamos a encontrar como una pielcita bien finita, que envuelve esa carnecita, ¿sí? Bueno, eso sería un poquito del tejido laxo, ¿sí? ¿Dónde también lo podemos encontrar? Lo vamos a encontrar, lo vamos a anotar acá, así no nos olvidamos. Lo vamos a encontrar envolviendo o recubriendo, mejor dicho, todos los tejidos epiteliales. O endoteliales, ¿sí? Todos los tejidos epiteliales, este tejido laxo le va a dar una función de sustentación, le va a dar una función de recubrimiento, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más abajo. ¿Qué otra función va a cumplir? Va a cumplir también, parecido al reticular y al mucoso, va a ocupar los espacios entre órganos y órganos, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos ver, vieron que nosotros entre articulaciones y articulaciones tenemos como un líquido que se llama líquido sinovial, ¿sí? Que entre comillas vamos a decir que cumple una función de lubricación. Bueno, ese tejido o ese líquido, esa baba, es tejido conectivo laxo, por ejemplo, ¿sí? Miren acá, otro ejemplo para que ustedes vean en la piel. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos el tejido endotelial, cuando vimos el tejido endotelial, nosotros teníamos lo que son las células endoteliales, ¿sí? Y teníamos lo que es la lámina basal. ¿Se acuerdan? Todo lo que es en rojo, la lámina basal. Acuérdense que tiene toda esa formita ondulatoria para que tenga mejor adhesión, ¿sí? Si fuera liso, si fuera horizontal, por ejemplo, tendríamos mucho más desplazamiento. Al tener esa forma ondulada, ¿sí? Lo que va a permitir una mejor adhesión. ¿Una adhesión entre qué? Entre esta camada que se llama camada papilar, ¿sí? Que esta camada papilar no es otra cosa que tejido conectivo laxo, ¿sí? Acuérdense que tiene una forma, lo que hablamos hace rato, tiene pocas fibras, más de elásticas, va a tener una consistencia más amorfa, más líquida, ¿sí? Y que va a estar conjuntamente y va a poder hacer un proceso de adhesión. ¿Adhesión entre qué? Entre el tejido conectivo endotelial y el tejido conectivo laxo, por ejemplo, ¿sí? O que esta lámina basal esté pegada, ¿sí? Entonces la vamos a poner acá. Lámina basal, que ustedes ya lo saben, o ya lo vimos. Y acá teníamos tejido endotelial, ¿sí? Bien, más o menos entendió ese laxo. Ahora, vamos a ir al denso. ¿Denso a qué se refiere? Denso. Tiene muchas fibras. ¿Mucho de qué? Mucho de todo. Va a tener muchas fibras elásticas, va a tener muchas fibras va a tener muchos tipos de fibras, ¿sí? Todas las fibras que, por eso se llama denso, porque va a estar cargado de fibras, ¿sí? Va a estar cargado de todas las fibras que firmamos, fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas, y va a tener mucho de todo. Y a eso lo podemos dividir en tres sectores, ¿sí? El irregular, el elástico y el regular. ¿Qué quiere decir? Que estas fibras, ¿sí? Estos componentes, en realidad van a hablar un poquito de la composición o cómo se manifiestan esos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un tejido irregular, por ejemplo, tenemos que hablar tejido conectivo propiamente dicho, denso, irregular, vamos a encontrar que va a tener una forma más desparramada, ¿sí? Va a estar como enmarañado, va a estar como
cruzado. Esa va a ser la forma, por ejemplo, si yo miro en un microscopio, este tipo de tejido. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos ese tejido? ¿Vieron que recién vimos el ejemplo? Toda esta partecita, ¿sí? Esta malla que tenemos en la dermis, vamos a poner dermis, ¿sí? Es tejido conectivo denso y regular. ¿Sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Cuando hablamos de elástico, ¿sí? Cuando hablamos de elástico, en realidad la propiedad que va a tener son bastante parecidas estas fibras a las irregulares. La única diferencia que va a tener el componente se llama elastina. Elastina, ¿sí? Es un componente que le permite a estas fibras ser flexibles, ser expansivas y poder volver a su posición natural o a su rango de movimiento de origen, ¿sí? Esa, por ejemplo, esta propiedad que tiene este tipo de tejido, lo vamos a encontrar más que nada en todo lo que son las membranas, ¿sí? O los recubrimientos. Por ejemplo, la pleura sería un lindo ejemplo. Por ejemplo, el periósteo que te envuelve el corazón también sería un pericardio, perdón, sería un buen ejemplo también. Todas esas membranas finitas que ustedes ven, o que cuando, por ejemplo, cocinan, si alguno es medio cocinero o cocinera, van a encontrar esas tipos pielcitas, ¿sí? Finitas, bien chiquititas, bien transparentes. Eso sería, por ejemplo, un poquito de tejido conectivo denso elástico, ¿sí? Y cuando hablamos de regular, en realidad muchos autores también lo dicen regular o lo dicen moldeado. ¿Por qué moldeado? Porque nosotros vamos a encontrar las fibras, las vamos a encontrar de esta manera, ya con un orden, con una línea, ¿sí? La vamos a encontrar en forma más ordenaditas, ¿sí? Entonces por eso muchos le dicen regular o moldeado, ¿sí? ¿Y dónde podemos encontrar esta fibra? ¿Dónde se imagina usted que podemos encontrar este tipo de tejido? ¿Sí? Este tipo de tejido lo vamos a encontrar en los... Vamos a poner acá abajo. Tendones y ligamentos. ¿Sí? Tendones y ligamentos. Y van a cumplir una función más de resistencia. ¿Sí? Porque estas fibras, ¿sí? Que están derechitas, van a cumplir una función más de soportar cargas, ¿sí? Soportar tracciones, soportar desplazamientos. Imagínense una columna, ¿sí? Lo que hagamos en el videito pasadito. Estas, por ejemplo, van a ser los hierros de la columna, ¿sí? Imagínense que el irregular tenía una forma más enmarañada, más desordenada, ¿sí? Entonces va a cumplir una función más estructural, de tratar de soportar tracciones tanto para arriba, para abajo y para los costados. En cambio, la regular va a cumplir una función más de resistencia, ¿sí? Entonces por eso la encontramos en los tendones y los ligamentos. Acuérdense que los ligamentos van a unir hueso con hueso y los tendones van a unir músculo con hueso, ¿sí? Bueno, esta es la pequeña bolita que vimos hoy de la clasificación de tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? En los próximos videitos vamos a ver las otras clasificaciones que tenemos en el especializado o especial.